Qué gusto verlos de nuevo. Bienvenidos a nuestra reunión en línea de este domingo 26 de abril. Bien, pues quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 20 en delante, una porción muy conocida y habla de lo que el Padre busca, lo que el Padre está buscando, y yo creo que lo puede encontrar en ti, lo puede encontrar en cada uno de los que estamos escuchando, estamos mirando, sintonizando, y qué privilegio, qué afortunados somos de que podamos ser aquello que Dios busca. Dice este pasaje, Juan capítulo 4, versos 20 al 26, es la mujer hablando con Jesucristo. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta lectura de tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Y confesamos, declaramos que hoy entra a nuestro corazón, a nuestro espíritu y permanece allí, y que será prosperada en todo aquello por lo cual tú la enviaste. Confesamos que por tu palabra creemos en ti, por tu palabra puede ser nuestra fe aumentada, fortalecida, desarrollada. Y también confesamos que somos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en este diálogo muy conocido, y la verdad nos habla de algunos detalles bien interesantes que quiero compartir en esta ocasión con ustedes, y sobre todo el asunto del lugar adecuado, el lugar correcto, el mejor lugar de la adoración. Y la mujer está preguntando por qué ellos, los samaritanos, decían que en el monte Gerizim, el monte donde se pronunciaban las bendiciones, por qué ellos ahí habían adorado y decían que ahí debería ser, pero sin embargo que los judíos decían que no, que era en Jerusalén. Aquel lugar que David lo escogió como la capital del reino de Israel, donde se edificó después el templo a través de Salomón, donde fue el centro de adoración de los judíos por muchos años. Y ahora Jesucristo está dándonos algo bien importante, y es donde dice pues que ni es un lugar ni es otro, ni siquiera el monte Gerizim, tampoco Jerusalén, sino que, como dice el verso 22, bueno, el 21, no tendrá importancia si se adora en este monte o en Jerusalén. Y es un punto que quisiera ir reafirmando, que no es el auditorio, no es el lugar de reunión lo que hace que la adoración suba o fluya, no es un lugar determinado en ningún país, en ningún lugar. Dice el Señor, no tendrá importancia el lugar. Si es en el monte o es en Jerusalén, que eran los dos centros de adoración en ese momento de los que se está hablando, y que obviamente Jerusalén había sido escogida no solo por David, sino también por Dios. Pero aquí está Jesucristo ubicándonos en el tiempo y diciendo desde entonces que no es tan importante el lugar. Y luego dice en el 22, cómo los samaritanos tienen un conocimiento limitado, y los judíos se les había revelado, como Pablo menciona, se les dio la ley, se les dio el culto, se les dio las promesas. Es decir, ellos tenían por revelación de Dios
cómo Dios quería que se ofrecieran las reuniones, o cómo se desarrollaran las reuniones en cuanto al ofrecer los holocaustos, los sacrificios, la oración, todos esos detalles que Dios espera que ofrezcamos a Él. En estos días estoy leyendo los salmos, estoy leyendo un proverbio al día, los salmos, 5 salmos cada día, porque necesito aprender a orar, aprender a alabar a Dios, y creo que los salmos nos dan esas instrucciones. Pues bien, a Israel, según Pablo cuando escribe a los romanos, dice que a los hebreos se les dio la ley, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Jesús dice aquí que los judíos conocían bien a quién adoraban, y creo que ese es un punto bien importante. ¿A quién adoras? ¿A quién estás adorando? ¿A quién le rindes homenaje? ¿A quién le rindes culto? ¿Qué dirige tu vida? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tu corazón, tus pensamientos? Eso es importante saber, qué es lo que está tomando el lugar en nuestro corazón. Entonces, sigue explicando Jesucristo, el verso 23, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. Fíjate, en ese momento ya se estaba anunciando que ya era la hora de que perdía importancia, perdía relevancia el lugar. Igual que tú, yo añoro nuestras reuniones presenciales, añoro que nos volvamos a reunir y poder estrecharnos las manos, abrazarnos, celebrar, cantar juntos. Es una química, es una bendición especial que Dios derrama, como el salmista lo experimentó. Miren cuán bueno, miren qué delicioso es habitar los hermanos en armonía. Es como el buen óleo, el perfume de la santa unción. Y dice, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Sí, pero no, nuestra vida espiritual no depende de las reuniones, ni del lugar donde nos reunimos, porque seguimos reuniéndonos en casa, estamos ahí con nuestra familia, y ahí se cumple lo que Jesucristo dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y eso es lo que hace la diferencia en una reunión, que esté Jesucristo, que esté presente y que le demos el lugar que Él merece como el Rey, como el Señor de nuestras vidas. Eso es lo trascendente. Entonces no es el lugar, sí es la actitud y saber a quién adoramos. Conocemos bien a quién adoramos, dice el Señor. Y eso es a lo que yo te invito, a que conozcamos mejor a Jesús, conozcamos mejor a Dios, y conociéndolo mejor, entonces le daremos lo que Él ha pedido, lo que Él espera, lo que Él quiere, lo que Él merece, una adoración digna del Rey de Reyes. Y que ya ha llegado el tiempo cuando los verdaderos adoradores, y entonces cuando habla de verdaderos adoradores, pues se entiende implícitamente que hay falsos adoradores, o sea, una adoración que no es la verdadera. Y lo que, sigo leyendo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Qué revelación tan clara, tan precisa. Entonces la mujer no entiende estas palabras, y entonces, dice, el verso 25, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas, incluyendo esta que yo no entiendo, por más clarito que ahorita tú y yo lo leemos y se nos hace fácil de comprender, pero para ellos esta mujer en concreto, era difícil entender cómo es que ni el monte Gerizim ni Jerusalén son tan relevantes, tan importantes. Bueno, ya en un futuro próximo, cuando venga el Mesías, nos lo va a revelar. Jesucristo le dice, yo soy el Mesías. Fíjate qué revelación tan tremenda. No solamente le muestra a la mujer cómo es la adoración que Dios busca, sino que también se revela a ella que Él es el Mesías. Y eso es lo más importante que necesitamos en este día: conocer que Jesús es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, que Él es el Señor. Y de ese conocimiento entonces brotará una adoración que llegue ante su presencia. Este pasaje, San Juan 4, el verso 23, en la traducción
Nueva Biblia Viviente, dice: pero la hora se acerca, y ya está aquí, cuando los que verdaderamente adoran al Padre lo harán guiados por el Espíritu y en forma verdadera. Esta traducción me gusta porque utiliza el término lo harán guiados por el Espíritu. Es decir, cuando se refiere a Jesús que lo harían en espíritu, está aquí esta versión diciéndonos que lo harán guiados por el Espíritu. Qué importante es que tengamos el Espíritu Santo y sea el que nos guía en la adoración que ofrecemos a nuestro Padre, a nuestro Señor, y en forma verdadera, porque el Padre así quiere que sean los que lo adoren. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo guiados por el Espíritu y en forma verdadera. Ese mismo pasaje, en la traducción Dios habla hoy, dice el verso 21, Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Solamente lo cito para recalcar que no es el lugar, sino el conocer a quien adoras, la forma como lo hacemos, la actitud que lo hacemos, y me anticipo a decir que no es un momento, no se reduce a la reunión que tengas en este momento en tu casa o en un lugar, lo que hacíamos antes en reunión presencial, y que espero que lo hagamos pronto de nuevo. No se reduce a eso la adoración, sino que es un estilo de vida, una forma de vida que agrada a Dios, que honra a Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No se reduce a un lugar. No tienes que venir a este monte ni ir a Jerusalén. No tienes que esperarte a que se reabran los auditorios, a que se reabran los lugares de reunión. No, ya hoy tú y yo podemos ser aquellos que busca el Padre, que le adoramos en espíritu y en verdad, que le adoramos siendo guiados por su Espíritu Santo. Verso 21, en esta misma traducción dice: créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren, ¿cómo se debe? Tienen que ser guiados por el Espíritu. Me gusta cómo aquí añade este término tienen que, es decir, para adorar en espíritu se requiere ser guiados por el Espíritu Santo. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe. ¿Cómo? Guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Las circunstancias nos obligan a hacer lo que siempre deberíamos haber hecho: tener en nuestra casa esa reunión donde podemos unirnos a orar, podemos unirnos a leer la palabra, podemos unirnos a cantar como familia y tener lo que le llaman el altar familiar, y tener lo que siempre desde la antigüedad, Deuteronomio nos habla cómo Dios le habló a Israel, que esas palabras que les hablaba deberían estar en su corazón y deberían hablar de ellas desde al levantarse, al salir, al entrar, al acostarse. Es decir, en toda ocasión deberían estar repitiendo aquellas buenas palabras que Dios les había dado. Y creo que hoy necesitamos recordar esas instrucciones y no creer o pensar que la adoración es en un lugar exclusivo o un lugar determinado, sino que puede ser en nuestra casa, y qué bueno que así es, y puede ser cuando vas en camino, donde quiera, podemos adorar a Dios y disfrutar su presencia, disfrutar la manifestación de su presencia allí en nuestros hogares. Cuando Jesucristo habló con Nicodemo, nos relata el capítulo 3 de Evangelio de Juan, Él le dijo que era necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de agua y de Espíritu. Y ahí cabe lo que Dios dice o que está buscando que le adoremos en espíritu. Necesitamos experimentar ese nuevo nacimiento que opera Dios por su Espíritu, nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y también
Corintios, Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en su primera carta, capítulo 2, verso 11, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto por el propio Espíritu de Dios. Entonces, para adorarle en espíritu, necesitamos ser guiados, y para ser guiados, primero necesitamos haber nacido del Espíritu, y después ser guiados por el Espíritu, conociendo los pensamientos de Dios, sabemos qué es lo que a Él le agrada, y esto se logra solamente a través del propio Espíritu de Dios. Y lo más alentador es que Él nos ha dado su Espíritu, Él nos dejó su Espíritu, dijo, me voy a ir, pero no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué privilegiados somos. Entonces, la adoración es una actitud, es un estilo de vida, es una intención interna del corazón que implica obediencia, implica servicio, implica rendición. Y todo esto motivados por amor, porque es lo que Él ha dicho, que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Incluye todo nuestro ser, todo lo que somos y hacemos. En verdad, o sea, es en espíritu y es también en verdad. Es decir, algo real, algo sincero, algo auténtico, en contraposición con la apariencia, con la hipocresía que tanto detesta Dios, con aquello que es solamente que se reduce a una ceremonia o que se reduce a un momento y después se vive la vida ajena a los preceptos y a la presencia de Dios. No, en verdad es que incluye no solamente el momento de estar reunidos, sino que es una manifestación continua de nuestra reverencia, de nuestro amor, aquel que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa. Esto es el privilegio que tenemos en estos días. En el Éxodo, capítulo 34, nos relata un acontecimiento muy impresionante cuando Moisés sube al monte, cuando se le dan las tablas de la ley y que está delante de Dios 40 días, 40 noches, y dice textualmente este pasaje, verso 28, Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches, y en todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Y ahí el Señor escribe los mandamientos en las tablas de piedra. Pero aquí quise citar esto porque qué tan satisfactorio es estar en la presencia de Dios. Moisés estuvo 40 días y no solo una ocasión, sino que después otros 40. Y aquí, al menos en esta vez, dice que no comió ni bebió, quién sabe si ni durmió, porque estar en su presencia satisfacía sus necesidades, no solo espirituales, no solo emocionales, sino también las físicas de alimento y de agua tan esenciales para la vida humana, la vida natural. Qué importante es que separemos un tiempo donde exclusivamente estamos en su presencia, al leer su palabra, al orar, al hablar con Él, al dejar que Él nos hable por su espíritu y por la lectura de su palabra y compartir de estas verdades. Pero el punto por lo que cito este pasaje es porque después de esos 40 días, cuando Moisés desciende, ahora su rostro es otro, es transformado, es impregnado de la presencia de Dios. En lugar de bajar débil, en lugar de bajar demacrado, baja con tanto vigor que incluso su rostro brilla de tal forma que las personas cuando lo ven tienen temor. Y él tiene que ponerse un velo. Dice el verso 33, cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Se cubrió el rostro con un velo. Entonces, este pasaje más adelante nos habla cómo en Corintios, 2 Corintios, era una gloria que reflejaba a Moisés, pero era una gloria pasajera y de alguna forma tiene una aplicación que vamos a ver enseguida.
Y por un lado es importante que no vivas con la gloria de otra persona. Lo que otra persona te ministra es bueno, pero no puedes depender de lo que te predica tu pastor, tu líder u otra persona, por espiritual y por muy claro que sea la exposición. Tú y yo tenemos el acceso directo ante el Padre, ante el trono de gracia. Como Israel salía diario a recoger el maná, tú y yo podemos y debemos salir diario y recoger el maná para nuestra alimentación espiritual y para nuestra familia, y que cada uno tengamos ese privilegio de ir directo a la Biblia y comer el maná. Tenemos comunión con Dios, no necesitamos depender de la gloria de otro, de la revelación de otro. Tú y yo podemos ir a la fuente, y es lo que Dios busca, es lo que Dios quiere darte una bendición diaria y continua. Corintios, es la segunda carta, Pablo explica en el capítulo 3, versos 12 en delante: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, haciendo alusión a Éxodo, que acabo de leer, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué bendición, qué claro nos dejó aquí Pablo esta exposición. Por un lado, que el velo que se ponía Moisés era con la finalidad de que no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido, no pusieran la vista en aquello que era temporal, que no pongamos la vista en un hombre, en un ministerio, en una revelación, sino que la vista ha de ser puesta en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. No vivas a la sombra o a la luz de otra persona. Jesús es la luz que quiere iluminarte, y que tú y yo podemos tener ese acceso ante su presencia. Y que el velo, o sea, la falta de revelación o de conocimiento es quitada cuando nos convertimos al Señor. Qué privilegio tenemos que hoy, cuando leemos la Biblia, podemos comprenderla, porque se escribió para que la comprendamos. Se escribió para que podamos en ella encontrar las promesas, la bendición, la revelación de Dios para nosotros. Y como escribe Santiago, si te falta sabiduría, pídesela a Dios y Él te la va a dar. Si no entendemos algo, oramos a que Dios nos revele, que Dios nos muestre, y Él va a iluminarnos sus verdades, Él va a iluminarnos aquellas palabras que necesitamos comprender. Capítulo 8 de Juan, Jesucristo dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Necesitamos permanecer en su palabra, permanecer ahí, es decir, leerla, memorizarla, meditarla, y esto va a hacer que seamos verdaderos discípulos de Jesús. Juan capítulo 14, verso 26 dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Dos cosas importantes hay aquí. Bueno, serían tres. Una, la promesa real de que no estamos solos, que tenemos el Espíritu Santo con nosotros, y que dentro de lo que podemos tener con esta bendición es, por un lado, que nos va a enseñar. Es decir, tú no tienes que depender del maestro bíblico, y no estoy minimizando ni digo que no hace falta,
aquí estoy predicando y compartiendo porque sé que es un ministerio que sí es bíblico, pero que no tienes que depender de la revelación o la enseñanza que Dios le dé a otra persona, que tú, como hijo de Dios, que tienes el Espíritu Santo te va a enseñar y además te va a recordar todo lo que en este caso dice todo lo que les he dicho. Para que te recuerde Dios a ti las Escrituras, necesitamos primero haber leído, memorizado, meditado. Y entonces el Espíritu Santo nos va a recordar esa palabra en el momento oportuno, cuando nos asalte la duda, cuando tenemos que tomar una decisión. Entonces no tienes que andar buscando en la Biblia, sino que te va a recordar porque tú ya la leíste, ya la meditaste, ya la memorizaste. El Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar todo lo que Jesús, lo que Dios nos dice en su palabra. Qué afortunados, qué bendición. Sobre la importancia de la lectura de la Biblia, que es algo que debe ser de suma importancia en nuestra vida espiritual y que, como dije hace un momento, se nos está obligando ahora a ir a la fuente para no depender de lo que el pastor predica, no depender de lo que otro enseña. Es tan importante que Pedro lo compara como un niño recién nacido que requiere del alimento y dice en su primer carta, capítulo 2, versos del 1 al 3, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. No puede ser más claro el énfasis que Pedro aquí nos dice de la necesidad que tenemos del alimento espiritual, de la leche, o sea, la Biblia, la lectura, y dice, ahora que han probado la bondad del Señor. Tú y yo lo hemos probado, lo estamos experimentando. Y para poder experimentar una manifestación plena de la salvación, de la presencia de Dios, necesitamos leer nuestras Biblias, leer la palabra de Dios. Jeremías en su capítulo 15, verso 16, dice unas palabras tan preciosas. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Dice ese mismo pasaje en la Reina Valera, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Qué palabras, qué expresiones. Y si tú conoces la historia, sabes que Jeremías vivió en los tiempos más difíciles, en una de las etapas más difíciles que experimentó la nación de Israel. Situaciones difíciles que hasta tiene otro libro que escribe él que se llama Lamentaciones. Era tanta la necesidad, era tanta la opresión que vivían como nación, que hay un libro que escribe Jeremías de la misma época y es Lamentaciones. Sin embargo, en ese tiempo de crisis, de una necesidad extrema, Jeremías dice, fueron encontradas, fueron halladas, es decir, en medio de quizás su desesperación, su gran necesidad, quizás también de dudas, de limitaciones obviamente, pudo volver a la palabra. Y dice que cuando las comió, es decir, las leyó, las meditó, tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Si algo necesitamos hoy es el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo que fortalece nuestro sistema inmunológico es la fe, es la alegría. Y una alegría real podemos obtenerla, recibirla, fortalecer, y se puede desarrollar y fortalecer cuando leemos las promesas, leemos la palabra de Dios. Yo te animo a que busca ahí, quizás está entre los demás libros o no sé dónde esté tu Biblia, pero si está ahí a la mano, qué bueno. Pero ábrela, léela, memorízala, medítala y deja
que así como le trajo a Jeremías y a otros más en aquel tiempo y hoy, nos está trayendo confianza, nos está trayendo gozo y alegría, que traiga eso a tu corazón. Lo necesitamos hoy. Quiero concluir leyendo Mateo 24, versos 45 al 47. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En algún momento alguien aplicó este versículo de una forma equivocada, porque lo aplicó a que qué bueno que cuando Dios venga nos halle reunidos en un culto, en una reunión de iglesia. Y mucho tiempo yo lo creí, así lo apliqué. Y sí, decía, qué bonito que el Señor venga cuando estemos reunidos. Pero el texto no dice eso, dice que es bienaventurado, que es feliz aquel siervo que cuando su Señor venga lo halle haciendo así, haciendo que dando alimento a tiempo a la casa, a aquellos que están a su cuidado, a aquellos sobre los que tiene influencia, sobre todo si eres un padre de familia. Dios te ha dado esa comisión de que des el alimento espiritual, no solamente el físico. Y qué privilegio tenemos que podemos, ya seas el miembro que seas en tu familia, si tú conoces al Señor, puedes darles el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, compartirle de las promesas, orar con ellos, orar por ellos, cantar con ellos y celebrar la presencia de Dios. Yo te animo a que establezcas, si no lo habías hecho, un tiempo donde como familia puedas orar, puedas leer, puedas cantar y puedas darle a Él la adoración que Él merece y ser lo que el Padre busca, alguien que lo adora en espíritu y en verdad. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu Espíritu que viene a revelarnos tu palabra. Gracias por tu Espíritu que nos guía a poder experimentar ese nuevo nacimiento. Gracias. Hoy declaramos que eres nuestro Señor y que tú vas a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Gracias porque cuando leemos tu palabra tú nos puedes iluminar y podemos comprender. Gracias porque hoy podemos acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Yo bendigo a cada persona que escucha, que estés en sintonía a través de estos medios. Declaro tu bendición y declaro que cada uno podemos alimentar, bendecir, dar de lo que tú nos has dado por tu palabra. Gracias porque podemos disfrutar una comunión contigo, una comunión ininterrumpida, donde quiera que estemos y vayamos, pero que podemos tener un momento como familia para adorarte y experimentar lo que tú dijiste, cuando están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás en medio de ellos. Y es tu presencia la que nos ministra, es tu presencia la que envía bendición y vida eterna. Declaro que en cada casa, en cada hogar hay armonía, como lo expresó el salmista, que qué bendición es habitar los hermanos juntos en armonía, que en cada familia haya esta bendición, que estén juntos y en armonía, y que tú sigas enviando allí tu bendición y la vida eterna. En el nombre de Jesucristo decimos amén. Amén. Si tú que me escuchas o me estás mirando, no has puesto tu confianza en Jesús, yo quiero decirte que tú puedes experimentar ese nuevo nacimiento que habló Jesucristo con Nicodemo en el capítulo 3. Tú puedes ser uno de los que Dios está buscando, alguien que le adora en espíritu y en verdad. Y lo que requieres es solamente reconocer que tú lo necesitas, reconocer que Él te ama. ¿Y por qué no ahí donde estás haces esta oración? Decirle, Señor Jesús, declaro que eres mi Señor y Salvador. Reconozco que tú tomaste mi lugar en la cruz y que allí pagaste lo que yo no podía pagar. Abro mi corazón y pido que entres a mi vida, que tomes el control de mi vida. Declaro que eres el Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y es esta primera vez que haces esta oración. Nos gustaría orar por ti, conocerte, y si nos envías un mensaje a los teléfonos que estamos ahí proporcionando en pantalla, sería un placer caminar esta aventura junto contigo. Pues a todos los bendigo en el nombre de Jesús y seguimos en comunicación. Esperamos seguir unidos en espíritu, unidos en oración y levantando
este tiempo de alabanza, de adoración, de lectura en nuestras casas. Ánimo, en el nombre de Jesús.